Pues buenos días, familia Vida Abundante, y vamos a empezar con nuestro culto en vivo. Y cada vez que veo pasar esta situación me recuerda mucho a los capítulos de Daniel, cuando querían atacar a Daniel, en forma de que hicieron que el rey firmara con su sello para que ningún otro adorara, solamente que al rey, al Dios del rey. Pero Daniel, no importando las circunstancias, adoró al Señor 3 veces seguidas en un mismo día, y así lo hacía todos los días, porque su corazón siempre estuvo confiado en Él, y él sabía que no importando lo que pasara, Dios lo iba a respaldar. Y sabemos la historia, lo enviaron al foso de los leones, pero todos sabemos cómo terminó. Daniel salió victorioso, y todo el pueblo contempló y vio que su Dios era grande. Y así mismamente vamos nosotros a adorar, no solamente para que los hermanos que estén ahí, sino que nuestros vecinos vean que nosotros adoramos a un Dios grande, y ellos puedan ver la plenitud de la grandeza de nuestro Dios. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros entregamos todo nuestro corazón delante de Él, damos toda gloria a Él. Vamos ahí en tu lugar, cierra tus ojos, dile: Señor Jesús, hoy nos conectamos con tu presencia, nos conectamos con tu Espíritu Santo. Hoy nos dejamos llevar por lo que tú vas a hacer en este día, por la palabra que tú vas a impartir en nuestras vidas. Nos queremos perder en tu presencia. Dale toda la gloria a Él. Levanta tu voz, dile: Señor Jesús, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Y cantamos alabanza al Rey. Vamos con tus palmas. Y cantamos: levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Tu vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Damos toda gloria al Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Tu vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres Rey,
cantamos Hosana, Hosana, cantamos Hosana, Hosana al Rey, cantamos Hosana, 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 Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Damos toda gloria al Rey. Tú eres bueno, Señor Jesús, y cantamos de tu grandeza. Lo cantamos fuerte. Y quiero gritarlo hoy, en los montes canta su bondad es real. Nunca se detendrá, gracia me seguirá, me llena tu bondad, me asombra tu amor. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para ti. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Tú eres bueno, Rey, damos toda gloria a ti, toda gloria a ti. Nada puede alcanzar a compararse a ti. La tierra y el mar muestran esa verdad. En mi oscuridad tú brillas como el sol, me asombra tu amor. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Cantamos con todo mi ser, yo proclamaré, bueno es Dios, bueno es Dios, en todo lugar voy a celebrar, bueno es Dios, bueno es Dios, con todo mi ser. Yo proclamaré, cantamos, bueno es Dios, bueno es Dios, en todo lugar, voy a celebrar, bueno es Dios, bueno es Dios, y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí.
fuerte aplauso al Señor, que Él es digno. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, levanta tus manos. Dile, Señor Jesús, venimos con un corazón quebrantado y rendido delante de ti. Hoy reconocemos que tú eres todo lo que necesitamos. Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos. El lugar, cualquier lugar, nada nos va a impedir que adoremos al Señor con todo el corazón. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no quiero salir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Levantamos nuestras manos. Lo siento por andar por sentimiento. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. A ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no quiero salir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti, Señor. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Oh, solo te queremos a ti. A ti. Oh, nada más. Nada más. Nada bastará. Te quiero a ti. Nada más.
te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará, cántalo, te quiero a ti, nada más, nada más, oh, nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, oh, nada bastará, te quiero a ti, te quiero a ti, Jesús, a ti, Jesús, te quiero a ti, sobre todo, te quiero a ti, nada más, oh, nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti, a ti, a ti. Levanta tus manos y vamos, confiésalo. Dile: solamente te quiero a ti, Señor Jesús. Tú eres todo lo que necesito. Tú eres todo lo que necesitamos. Vamos, levanta tu voz, dile: Señor Jesús, tú eres todo lo que quiero. Tú eres todo lo que deseo. Es aquí, es tu presencia aquí, aquí, Jesús. Eres fiel, no importa cuán lejos esté, me guiarás, me extiendes tu amor. Eres tú quien cubre toda mi orfandad, me dices, tuyo soy. Nunca me dejarás, nunca me dejarás, me encontraste, nunca me dejarás, nunca me dejarás, me encontraste. Y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás. Y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás. Solo hay justicia en tu rostro, Jesús. Tu gracia viene al ver mi interior. Puedo ver y caigo en tu amor otra vez. Me dices, tuyo soy.
siempre fuiste tú. Siempre fuiste tú, me encontraste, siempre fuiste tú. Siempre fuiste tú, me encontraste y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás. No volveré atrás. Cantando tu precioso nombre, te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones su amor en mí. Tú eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones su amor en mí. Cantando tu precioso nombre, te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones su amor en mí. Tú eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones su amor en mí. Cantando tu precioso nombre, te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones su amor en mí. Tú eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones su amor. Cantando tu precioso nombre, te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones su amor en mí. Tú eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones su amor. Oh,
Siempre fuiste tú. Siempre fuiste tú. Me encontraste. Siempre fuiste tú. Siempre fuiste tú. Me encontraste. Oh, oh. Levanta tus manos. Y lo declaramos con todo el corazón. Y he decidido nunca volver atrás. No volveré atrás. Y he decidido nunca volver atrás. No volveré atrás. No volveremos atrás. Levanta tus manos y dile: no volveré atrás. No volveré atrás, Jesús. Te damos toda la gloria a ti. Dale gracias al Señor Jesús, a su Espíritu Santo por su presencia. Vamos, levanta tu voz, dile: Señor Jesús, gracias, porque sabemos que tú estás en este lugar. Sabemos que tu presencia se mueve en medio de nosotros. Y hoy abrimos las puertas de nuestros corazones a tu presencia y a tu palabra. Tú vas a hacer grandes cosas en nuestras vidas, porque vamos a crecer en nuestra relación contigo. Van a ser una convicción verdadera a nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús. Con tu voz, vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que están siguiendo esta transmisión a través de las plataformas de Facebook, de YouTube. Te damos la más cordial bienvenida y vamos a pasar un tiempo increíble. Ya comenzamos con la alabanza, ya comenzamos con un tiempo de adoración y vamos a tener un tiempo en la palabra, y yo quiero traer una palabra a tu vida, a tu corazón, una palabra que te fortalezca, que te anime, que te rete en esta mañana a confiar cada día más en Dios a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. También quiero invitarte a que compartas el link de esta transmisión con tus amigos en tus redes sociales, a través de WhatsApp, para que podamos llegar a más gente y podamos impactar la vida de más personas a través del poder de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que vayas conmigo al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 1 al 15. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Y dice la palabra de Dios: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos
yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, porque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Hoy te quiero compartir un tema, hoy te quiero compartir una palabra, una charla que yo titulé el día de hoy: no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza, Jesús está aquí. No pierdas la esperanza, Jesús está aquí. Y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das, Señor, del poder en esta mañana recibir tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida para que tú nos hables, para que tú nos transformes, bendito Dios, por medio de tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hable, Señor, a nuestro corazón. Espíritu Santo, convéncenos en esta mañana del poder de nuestro Dios, de la gracia abundante que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Y, Señor, sobre todo, que vivamos, Padre, por esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues mis queridos y amados hermanos, personas que están en esta mañana conectados a esta transmisión, como lo dije hace 8 días, me súper encanta la palabra de Dios, me súper encanta la Biblia, porque son relatos, son historias, son testimonios verídicos de hombres y mujeres insignificantes, de hombres y mujeres que vivieron en los tiempos del Señor Jesucristo y que tuvieron de alguna manera una necesidad, pero cuando se encontraron con el Señor Jesucristo, sus vidas fueron cambiadas y transformadas. Y sabes una cosa, lo que Dios busca a través de estos relatos, lo que Dios busca a través de estas historias que tú y yo encontramos en la Biblia, como de este hombre que dice la palabra de Dios, que era un hombre paralítico que llevaba 38 años enfermo, lo que Dios busca a través de estos relatos, a través de estas historias que son verídicas, que son reales, lo que Dios busca es convencernos a nosotros de que Él puede y de que Él quiere obrar en nuestras vidas, que Él tiene el poder, que Él tiene la gracia, que Él le da la oportunidad a todas las personas que buscan acercarse a Él de cambiar su vida, de ser transformados, y que sus vidas y sus situaciones en las cuales están viviendo, muchas de ellas desesperantes, puedan ser cambiadas y transformadas. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que convencer a Dios de que obre en nuestras vidas, y nuestras oraciones muchas veces son: Señor, si es tu voluntad, cambia mi vida. Señor, si es tu voluntad, transforma mi matrimonio. Señor, si es tu voluntad, transforma mi vida, cámbiame, quítame este vicio. Pero muchas veces oramos: Señor, si es tu voluntad, pero cuando venimos y leemos de estos relatos de hombres y mujeres insignificantes en la Biblia, nos damos cuenta que Dios
es quien quiere convencernos a nosotros de que Él puede cambiarnos, de que Él puede renovarnos, de que Él quiere intervenir en nuestras vidas y quiere cambiar nuestro futuro y darnos un futuro glorioso en esta mañana. Entonces, el Evangelio de San Juan no es una biografía de Jesús, no es una biografía de Jesús, sino que es un poderoso testimonio acerca de quién verdaderamente es Jesucristo. Y nos muestra que Jesús no es solamente un simple hombre o un simple maestro de moral o un simple sanador, sino que el Evangelio de San Juan es conocido como el Evangelio del amor universal de Dios, porque en el Evangelio de San Juan se nos habla del amor universal de Dios, del amor de Dios por toda la humanidad. Pero en esta mañana nosotros estamos entendiendo a la luz del Evangelio de San Juan que el Evangelio de San Juan nos habla de la verdadera identidad del Señor Jesucristo y nos dice a través de estos testimonios, a través de estos relatos, que Jesucristo es Dios en la carne. Ahora, esto tiene una implicación práctica para cada uno de nosotros, porque si el Evangelio de San Juan es un poderoso testimonio acerca de la verdadera identidad del Señor Jesucristo, si nosotros conocemos esa verdad, pero si esa verdad a nosotros no nos cambia, entonces de nada nos sirve saber lo que nosotros sabemos. Esta es una implicación práctica para nosotros. Nosotros podemos saber muchos versículos de la Biblia. Nosotros podemos saber inclusive quién es el Señor Jesucristo por los testimonios que encontramos en la palabra de Dios. Pero si no dejamos que esos testimonios, si no dejamos que el Espíritu Santo nos convenza acerca de quién realmente es el Señor Jesucristo, y eso no nos está cambiando y vivimos igual al mundo, vivimos igual al resto, y nuestras vidas no son vidas diferentes al mundo, entonces la verdad que nosotros sabemos de la palabra de Dios, de nada nos sirve saberla porque no nos está cambiando. Y el hecho de nosotros creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces tiene que cambiar nuestra vida por completo. Si Jesucristo es Dios para ti y para mí, entonces tenemos que darle a Él nuestro corazón. Entonces tenemos que darle a Él el primer lugar de nuestras vidas. ¿Cuánta gente dice alrededor del mundo o cuánta gente conocemos tú y yo que dicen que creen en Dios, pero realmente sus vidas demuestran que no creen en Dios? Y en esta mañana yo te quiero enseñar esto, que si nosotros decimos que poseemos la verdad, si nosotros decimos que creemos la verdad de Dios acerca de Jesucristo, esta verdad nos tiene que cambiar. Esta verdad tiene que renovar nuestros pensamientos, tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Porque los demonios, dice el apóstol Santiago, los demonios también creen. Satanás y los demonios no son ateos, ellos creen en la palabra de Dios, ellos creen en la Biblia, ellos creen en Jesucristo, y dice la palabra, ellos tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesucristo. Y muchas veces tú y yo ni siquiera temblamos ante la evidencia de que Jesucristo es Dios. La verdad que nosotros conocemos de la palabra nos tiene que cambiar. Cuando nosotros creemos la palabra y la abrazamos y vivimos por ella, eso se tiene que traducir en una vida completamente distinta. Y en esta mañana, el Evangelio de San Juan nos dice que Jesucristo es Dios, y esa es la verdad que nosotros creemos. Jesucristo no es nada más un hombre, Jesucristo no es nada más un sanador, Jesucristo no solamente hacía milagros, sino eso solamente es evidencia de la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Ahora, al leer este título, en mi Biblia tiene como título este pasaje: Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda. Al leer el título, a mí me llena de esperanza. Y cuando yo leo Jesús sana, yo encuentro cosas poderosas en el simple título de este pasaje. En pocas palabras, nos enseña este pasaje en el título que tu circunstancia y mi circunstancia no es definitiva. Este hombre tenía 38 años que estaba enfermo. Y cuando yo leo este título en este pasaje, Jesús sana, yo me lleno de esperanza,
Yo me lleno de fe en esta mañana porque encuentro que la circunstancia que tú y yo estamos viviendo no es una circunstancia definitiva. Dios le puso caducidad a lo que tú y yo estamos viviendo. Dios le puso término a lo que tú y yo estamos viviendo, a la temporada que tú y yo estamos viviendo. Tal vez estamos enfrentando una temporada de incertidumbre. Tal vez llevamos ya mucho tiempo enfermos. Tal vez llevamos ya mucho tiempo sin esperanza. Tal vez llevamos ya mucho tiempo, ¿verdad?, pasando situaciones complicadas. Pero al leer este pasaje, Jesús sana, me doy cuenta que la circunstancia que tú y yo estamos viviendo no es una circunstancia definitiva. Lo que tú estás viviendo, el desánimo que tú estás viviendo, la situación que tú estás viviendo no es definitiva, no la vas a vivir por siempre. Si tú y yo en esta mañana decidimos depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Nuestra circunstancia no es definitiva. Hay esperanza en Jesús. La enfermedad, el pecado y las circunstancias encuentran su solución en Cristo Jesús. Y en esta mañana yo te quiero animar a que pongas toda tu esperanza, a que pongas toda tu fe en el Hijo de Dios, que puede cambiar cualquier situación, que Él puede intervenir en tu vida, porque tu circunstancia y la mía no es definitiva a los ojos de Dios si tú y yo confiamos y creemos en Él con todo nuestro corazón. También al leer este pasaje, Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda. Yo encuentro que un encuentro con Cristo Jesús lo cambia todo. Un encuentro con Cristo Jesús lo cambia todo. Este hombre, 38 años enfermo, lo vamos a ver más adelante, es increíble, ¿verdad? Jesucristo se encontró con un hombre que tenía una necesidad increíble. Tenía este hombre una vida arruinada, tenía este hombre una vida sin esperanza, y un día, después de 38 años de estar sufriendo, ¿verdad?, postrado allí en un lecho, dice la Escritura que tuvo un encuentro con Cristo Jesús, y ese encuentro con Cristo Jesús cambió su vida. Ese encuentro con Cristo Jesús lo cambió todo. Y tu vida y mi vida, al encontrarnos con Cristo Jesús, lo pueden cambiar absolutamente todo. Como ese hombre que llevaba 38 años enfermo, tú veniste en esta mañana a ver esta transmisión con una necesidad. Tú veniste en esta mañana como este hombre que llevaba 38 años con esa necesidad. Tú veniste con una necesidad profunda en tu corazón, pero te vas a ir diferente, porque un encuentro con Cristo Jesús lo cambia todo. Hombres en la Biblia se encontraron con Dios, se encontraron con Jesucristo y sus vidas cambiaron drásticamente. Me recuerdo rápidamente del profeta Isaías, cuando ahí dice la palabra en los primeros capítulos de su libro, dice que él tuvo un encuentro con Dios y vio a Dios en un trono alto y sublime, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo en su entorno, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo en su tiempo, ¿verdad? Dice que él vio a Dios sentado en su trono, gobernando sus circunstancias, gobernando la situación que estaba viviendo a su alrededor. Y dice la palabra que cuando el profeta Isaías se encontró con Dios y tuvo esta visión de Dios sentado en su trono, él dijo: ay de mí, que he visto a Dios. Soy un hombre con labios inmundos. Pero cuando se encontró con Dios, dice la palabra que Dios puso un carbón encendido en sus labios y le dijo: hoy he limpiado tus labios y no morirás por cuanto me has visto. Y dice la palabra que cuando el profeta Isaías tuvo ese encuentro con Dios, su vida fue cambiada, fue transformada de un hombre pecador a un hombre puro. Tal vez en esta mañana tú has pecado, tal vez en esta mañana el peso de tus pecados no te dejan, no tienes paz. Déjame decirte que si en esta mañana tú te encuentras con Dios, tú le permites a Jesucristo encontrarse contigo y le das el control de tu vida, le permites ser el Señor de tu vida, tus pecados, tu maldad serán borradas si tú se lo pides. También la Escritura me dice en Hechos capítulo 9
que un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre religioso, un hombre amargado, a pesar de que tenía una religión, su religión no lo había cambiado, su religión no lo había transformado. Era un hombre religioso, pero estaba amargado, porque dice la Escritura que Saulo respiraba amenazas y muerte, y conseguía cartas de los principales de las sinagogas para sacar a los que seguían a Jesucristo de sus casas y entregarlos para que fueran encarcelados y posteriormente fueran muertos. Este hombre religioso en Hechos capítulo 9 se encuentra con el Señor Jesucristo camino a Damasco y lo rodea una luz, dice la Escritura, más brillante que el sol. Y en esa luz se escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tuvo un encuentro con Cristo Jesús, y Saulo le pregunta en ese momento: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento, la vida de este hombre religioso y amargado cambió drásticamente, fue transformado, fue mudado en otro hombre. Ahora lo conocemos como el más grande cristiano, y fue quien escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, porque después de un encuentro con Cristo Jesús, su vida fue cambiada y fue transformada. El mensaje en la vida del apóstol Pablo es que cualquiera que se encuentra con Dios, cualquiera que se encuentra con el Señor Jesucristo, sin importar su pasado, sin importar lo que haya hecho, Dios puede cambiar su vida y puede transformarla. Y eso lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Este hombre con una vida arruinada, con una vida sin esperanza, con una vida totalmente deshecha por el pecado, fue cambiado y fue renovado, y su vida tuvo un propósito, tuvo un mejor futuro cuando tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Hoy encuéntrate con Cristo Jesús y dile conmigo: Señor, hoy quiero encontrarme contigo, no solamente en la alabanza, quiero encontrarme contigo también en la palabra. Habla mi vida, habla mi corazón, porque en esta mañana yo quiero que transformes mi vida y mi corazón. Seguimos leyendo en este pasaje y dice Juan capítulo 5 versículo 1: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque aquí encierra una verdad preciosa en la palabra de Dios. Y vemos en San Juan capítulo 5 versículo 1 que para Jesús era importante reunirse y adorar con el pueblo de Dios. Para Jesús era importante reunirse y adorar con el pueblo de Dios. Y fíjate, investigando un poquito en la historia acerca de los judíos, encontré que para los judíos había 3 veces donde subían a adorar los judíos a Jerusalén. Había 3 festivales importantísimos para los judíos en los cuales era exigido para ellos que fueran a Jerusalén. Uno de ellos era el festival de la Pascua o la fiesta de la Pascua, donde todos los judíos tenían que subir a Jerusalén de todas las partes donde ellos estuvieran. El segundo de ellos era el festival de los panes sin levadura o fiesta de los panes sin levadura, que recordaba cuando los judíos habían salido de la esclavitud de Egipto y no habían tenido tiempo de preparar el pan con la levadura. No tuvieron tiempo de esperar a que la masa leudara y salieron deprisa. Esa era la fiesta de los panes sin levadura. Y la tercera fiesta a la cual los judíos tenían que subir cada año era el día de Pentecostés. Y dice este pasaje que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Desde donde estuvieran y sin importar la temporada que ellos estuvieran viviendo, tenían que subir a Jerusalén a adorar. Déjame enseñarte algo. Sin importar la temporada que tú y yo estemos viviendo, no detengas tu alabanza, no detengas tu adoración. Yo sé que tal vez estás preocupado por la situación que vivimos. Yo sé que tal vez estás preocupado por la economía que estamos atravesando.
pero que eso no detenga tu alabanza, que eso no detenga tu fidelidad a Dios. Aún en los tiempos difíciles, sin importar el contexto en el que estamos en estos tiempos, sin importar la temporada en la que tú y yo estamos viviendo, no detengas tu alabanza, no detengas tu oración, no detengas tu adoración al Dios de los cielos, porque es tu alabanza, es tu adoración la que abre los cielos, es tu alabanza, es tu adoración la que permite que Dios obre a tu favor y obre a mi favor. Por eso en esta mañana es importantísimo que nosotros entendamos que para los judíos era importantísimo subir estas 3 fechas a Jerusalén sin importar la temporada que ellos estaban viviendo. Y sin importar la temporada que tú y yo vivimos, no debemos detener nuestra alabanza, no debemos de detener nuestra devoción, no debemos de detener nuestra fidelidad a Dios. Inclusive, es en estos tiempos cuando más se ve nuestra perseverancia y nuestra fe. Es en los tiempos difíciles cuando nuestra fe y nuestra perseverancia y nuestra fidelidad es probada. Perseverancia no es perseverancia si no encuentra momentos difíciles. Y en los momentos difíciles nuestra perseverancia y nuestra devoción es probada. Es por eso que sin importar la temporada en la cual tú y yo estamos viviendo, debemos permanecer fieles a Dios, como lo hacían los judíos, que sin importar el tiempo que ellos vivieran, tenían que subir a Jerusalén a adorar a Dios. Y era una emoción para ellos adorar a Dios, encontrarse con el pueblo de Dios, adorar juntos al Dios de los cielos. Qué emocionante era esperar estas 3 fechas para los judíos. Qué emocionante era para ellos, ¿verdad?, subir al templo de Dios y encontrarse con el pueblo en adoración y ver a Dios obrar a su favor. Ahora, para el pueblo judío era importante estar en estas fechas. ¿Cuán importante es para ti y para mí encontrarnos con Dios? ¿Cuán importante es para ti y para mí ir al templo, ir a la casa de Dios, venir a estos lugares donde se comparte la transmisión para que tu fe sea alimentada? ¿Cuán importante es para ti? Es importante porque cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios que para Jesucristo era importantísimo, y tu vida y mi vida no se parecen, no se apega a lo que encontramos en la palabra de Dios, entonces nuestra vida es una distorsión del evangelio, aunque digamos todo lo contrario. Si para ti no es importante ir a la casa de Dios y adorar con el pueblo de Dios, entonces tu amor por Dios es muy poco. Entonces tú tienes una idea contraria a lo que encierra la palabra de Dios. Para Jesús era importante ir a la casa del Padre y adorarle y encontrarse con Él junto con el pueblo. ¿Para ti es importante? Porque para Jesús era importante. Ahora dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, como muchos ya se acostumbraron a no congregarse. Entonces, tú debes de darle la importancia a venir a la casa de Dios y escuchar su palabra para que tu vida sea alimentada, tu fe sea fortalecida. Muchos no le dan importancia en este tiempo, ¿sabes? Y muchos dicen: yo creo en Dios, pero yo no me congrego, yo no estoy en una iglesia, yo no estoy en una familia en la fe. Para mí no es importante. Aunque digan que aman a Dios, aunque digan que tienen su fe en el Dios de la Biblia, si no es importante la palabra de Dios y venir a la casa de Dios a adorar, entonces tu fe es una distorsión de la palabra de Dios. Muchos me dicen: yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia. Déjame decirte en esta mañana que entonces estás equivocado, porque no me puedes decir que amas a Dios y no amas a su esposa. Es como si en esta mañana a mí me dijeras: pastor, usted me cae muy bien, pero su esposa no me cae tan bien. Yo me sentiría triste, yo me sentiría afligido que tampoco mi esposa fuera, ¿verdad?, te cayera bien.
si yo te caigo bien, entonces a mí me dolería en el corazón que mi esposa no te cayera bien. Imagínate entonces lo que es para Dios decir que lo amamos a Él, pero no amamos a su esposa, no amamos a la iglesia. Debe de ser importante y debe de ser relevante para nosotros. Debemos de amar la casa de Dios y congregarnos con su pueblo para que nuestras vidas sean fortalecidas. Para Jesús era importante, por eso dice este versículo 1, que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Seguimos leyendo más adelante, versos 2 y 3 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Vemos que el escritor del Evangelio, San Juan, nos habla que cuando Jesús subió a Jerusalén, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, que en hebreo quiere decir lugar de la misericordia. Y dice que en ese lugar yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Lo que me impacta a mí en esta mañana es que Jesucristo estaba precisamente en ese lugar. Jesucristo estaba en ese lugar donde había una multitud de necesitados, donde había personas con una vida arruinada, con una vida que no tenía esperanza, y Jesucristo estaba precisamente allí. Jesús está donde lo necesitan. Jesús está donde lo necesitan, donde hay necesidad de Él. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Jesucristo está donde lo necesitan, donde hay necesidad de Él. Él estaba donde había necesidad. Y vemos cuando Jesucristo se acerca a esta multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y de paralíticos, vemos que Jesucristo, Dios, nos habla a través de su palabra y nos dice que Él no es un Dios insensible. Él no es un Dios que no pueda compadecerse de nosotros, sino que Él se compadece de nosotros y se acerca a aquellos que reconocen que tienen necesidad de Él. Él no es un Dios insensible. Dice la palabra que esta multitud de ciegos, de cojos, de enfermos, de paralíticos, tal vez llevaban ya mucho tiempo así y ellos estaban ahí esperando un milagro, esperando que sus vidas fueran cambiadas, que sus vidas fueran transformadas, esperaban un de repente de Dios. Y ellos estaban en ese lugar esperando el movimiento del agua porque se creía en ese tiempo que un ángel descendía en ese estanque llamado Betesda, que traducido en el hebreo significa lugar de misericordia. Creían que un ángel descendía de tiempo en tiempo a mover el agua, y el que primero descendía cuando se movía el agua era sanado de sus enfermedades, cualquiera que tuviesen. Y me impacta que el Señor Jesucristo estaba en ese lugar de necesidad. Jesucristo estaba donde lo necesitaban. Tal vez en esta mañana, tal vez nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Tal vez reconocemos que somos humildes en nuestro corazón y que nuestra vida sin Dios no tiene sentido, no tiene propósito. Déjame decirte que cuando hay personas que nos humillamos y reconocemos que nuestra vida no tiene sentido y no tiene propósito sin Dios, seguramente Jesucristo va a estar allí contigo.
Pero tal vez pueda haber personas, pueda haber creyentes inclusive, personas que lleven mucho tiempo dentro de las iglesias, que aunque tienen un conocimiento de Jesucristo, pero no lo buscan, no vienen a un encuentro con Él en su palabra, no vienen a un encuentro con Él en su casa, en la casa donde nos reunimos para adorar a Dios, y no tienen necesidad de Él. Están reconociendo que no lo necesitan. Tal vez nos levantamos por la mañana y ni siquiera le damos gracias a Dios por haber despertado a un nuevo día. Tal vez nos levantamos en la mañana, ¿verdad?, sin darle gracias a Dios por darnos un día más. Y pensamos que somos lo suficientemente sabios a lo largo del día para enfrentar los retos y las situaciones que nos vamos a encontrar en nuestras propias fuerzas. Dice la palabra de Dios que separados de Él, nada podemos hacer. Es por eso que un hijo de Dios, un creyente, debe reconocer todos los días a través de venir a la palabra y decirle: Señor, yo no sé el camino, pero si tú me lo muestras en tu palabra, entonces yo voy a saber qué hacer, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una lámpara es para alumbrar un lugar oscuro. Y sabes, a lo largo del día nos vamos a encontrar con situaciones donde no vamos a ver la solución, y necesitamos el consejo de Dios para guiar a nuestros hijos, para guiar nuestro matrimonio, para ser buenos esposos, para ser buenos padres. Necesitamos el consejo de Dios. Yo reconozco que necesito de Dios. ¿Y tú? ¿Has reconocido que necesitas de Dios? ¿Has reconocido que necesitas de Jesús? Porque si nos levantamos todos los días sin reconocer que necesitamos la guianza de Dios, entonces tú y yo somos orgullosos, pensando que nosotros tenemos la sabiduría, tenemos la fuerza para enfrentar los retos que nos vamos a encontrar a diario. ¿Sabes una cosa que decía el rey Josafat ahí en Segunda de Crónicas capítulo 20, cuando fue anunciado que lo iban a atacar 4 naciones más poderosas que él? ¿Sabes lo que dijo el rey Josafat? Él dijo: Señor, si tú no me ayudas, yo estoy acabado, porque en mí no hay poder, en mí no hay fuerza para enfrentar a mis enemigos. Y ese es el sentir de cada hijo de Dios. Debemos de reconocer cada mañana que le necesitamos, que necesitamos a Dios a cada momento, a cada instante de nuestra vida. El Señor Jesucristo está donde hay necesidad de Él. El Señor Jesucristo está donde se le necesita. Y si tú y yo invocamos la presencia de Dios todos los días sobre nuestras vidas, seguramente Él estará con nosotros. Dice Mateo capítulo 5 versículo 3: Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce que sus esfuerzos no son suficientes para entrar a la vida eterna, y tampoco nuestros esfuerzos son suficientes para vivir en esta vida ni para ganarnos nuestra salvación. Reconoce en esta mañana que necesitas a Jesucristo. Reconoce en esta mañana que necesitas a Dios, porque nosotros no hay poder ni fuerza para enfrentar los retos que vivimos a diario. Dice el verso 4, que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, cuando nosotros leemos este versículo de la palabra de Dios, era una creencia que se tenía en aquel tiempo, que un ángel descendía cada cierto tiempo a mover las aguas de ese estanque, y cualquier enfermo que llegara primero cuando se movían las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad. No nos dice la Biblia si esta creencia era verdadera. No nos dice la Biblia si esta creencia que tenía la gente de los tiempos de Jesús era una verdad. Pero eso se parece a lo que nosotros vivimos en este tiempo. La gente tiene muchas creencias. La gente,
cuando está en un momento difícil como la enfermedad, tiene muchas creencias. Y muchas veces en los tiempos de desesperación corremos el riesgo de poner nuestra confianza en algo que no es Dios. La gente de los tiempos de Jesús tenía esta creencia, pero no nos dice la Biblia si esto era verdad. Y hoy en día la gente tiene muchas creencias y busca en ellas ayuda en la desesperación. Tú y yo, ¿en qué ponemos nuestra confianza? ¿En lo que dice la gente, en las creencias de la gente? ¿En qué ponemos nuestra confianza? ¿O ponemos nuestra confianza en Dios, en su palabra, en sus promesas, en Dios mismo? ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? Porque muchas veces cuando pasamos por enfermedad, no venimos a la palabra y lo primero que hacemos es que estamos preguntándole a nuestro papá, a nuestro abuelito, qué es lo que podemos hacer en tal o cual problema, en tal o cual situación. Cuando enfrentamos problemas en nuestro matrimonio, le estamos preguntando a nuestros compadres, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer en lo que estamos viviendo? Y ponemos nuestra confianza en otras cosas que no son Dios. ¿Tú en qué pones tu confianza? ¿Estás poniendo tu confianza en Dios o estás poniendo tu confianza en las creencias que la gente tiene? Cuando estamos en desesperación hay un riesgo, y el riesgo que corremos en la desesperación es que si no corremos a Dios en la desesperación, corremos el riesgo de poner nuestra confianza en lugares equivocados. Yo me he encontrado con personas que respeto mucho y que les pregunto en qué tienen su confianza, y me he encontrado diferentes opiniones y me dicen: cuando yo no tengo clientes en mi negocio, yo empiezo a frotar mis cuarzos, y cuando empiezo a frotar mis cuarzos me empieza a llegar la gente. Muchos piensan que para tener buena suerte en los negocios hay que poner una herradura, y estamos poniendo nuestra confianza en cosas, no en Dios. Yo te animo en esta mañana a que en la desesperación corras primero a Dios. Antes de correr al médico, antes de correr a buscar el consejo de un hombre, antes de correr incluso con el pastor, con el líder, pon tu confianza en Dios. Busca a Dios en la desesperación y seguramente Dios va a responder a la confianza que tú y yo ponemos y depositamos en Él. La gente de los tiempos de Jesús tenía diferentes creencias. La Biblia no nos menciona si esta creencia de que el tanque o el agua del estanque se movía cuando venía un ángel y quedaban sanados de cualquier enfermedad. La Biblia no nos dice si esta creencia era una verdad. Simple y sencillamente la gente ponía su fe en esas cosas, ponía su confianza en esas situaciones y no en Dios. Pero encontramos que en ese lugar el Señor Jesucristo estaba allí. Antes de correr a las creencias de un hombre, corre a Dios. Dice el Salmo 20, verso 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y este salmo nos anima a no poner nuestra confianza en otra cosa más que en Dios. Que quede claro que yo no te estoy diciendo que no vayas al médico. Lo que yo te estoy diciendo es que primero de ir al médico vayas y corras a Dios y después vayas al médico y pongas tu confianza primero en Dios. Seguimos leyendo este pasaje y dice el verso 5 que en ese lugar había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. ¿Te puedes imaginar la vida de este hombre? 38 años enfermo. Un hombre con la vida arruinada. Un hombre sin esperanza alguna. Si tú y yo estamos pasando por una situación parecida, donde sentimos nuestra vida arruinada, donde sentimos que no hay solución para nosotros, hoy son buenas noticias para ti, porque Jesucristo, el mismo Jesucristo que
hacía milagros en la palabra de Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Jesucristo está aquí y son buenas noticias para ti, para mí. Muchas veces me he encontrado con personas desesperanzadas, ya sin esperanza, sus vidas arruinadas completamente, y me dicen: no, yo no creo que Dios pueda hacer algo por mí. Y les pregunto: ¿pero por qué? Es que tengo mi vida arruinada, es que ya no creo que se pueda hacer nada por mí, porque ya busqué soluciones por todos lados. Pues déjame decirte en esta mañana que ese precisamente es el requisito. Ese precisamente es el requisito, reconocer que hemos ido a todos lados, hemos buscado soluciones y no la hemos encontrado. La única solución en nuestra vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Allí había un hombre que tenía 38 años que había estado enfermo o que llevaba enfermo. Y este hombre con 38 años de enfermedad ya estaba resignado a la enfermedad, a la situación que él tenía. Él ya estaba frustrado. ¿Por qué te lo digo? Porque vemos en sus palabras y dice: nadie me ayuda, no hay ayuda, no hay quien me ayude. Eso implica ni siquiera Dios me puede ayudar. Y comenzamos a renegar de Dios porque nadie nos ayuda, porque no llega ayuda de ninguna parte. Después de 38 años, la enfermedad para este hombre ya era su estilo de vida, ya era una manera de vivir para él. Él ya estaba resignado a la situación que estaba viviendo. Nadie lo había ayudado jamás, no tenía esperanza de llegar a ser sano y su situación parecía no tener solución. Y sabes que muchas veces así hay situaciones en nuestra vida que parecen no tener término, que parecen no tener solución. Parece que esas situaciones no se van a acabar nunca y llevamos toda una vida ya conformes con la situación que estamos viviendo, con la enfermedad que estamos padeciendo, y muchas veces nombramos a la enfermedad mis reumas, mi enfermedad, mi dolor de cabeza, mi dolor de espalda, mi dolor de ciática, y hacemos propios nuestros dolores porque ya nos acostumbramos a la situación que estamos viviendo. Este hombre estaba viviendo una situación parecida, 38 años enfermo. Ahora, este hombre estaba resignado a la situación que él estaba viviendo, pero déjame decirte una cosa. Hay ocasiones en que la resignación es buena. Por ejemplo, la resignación es buena cuando vivimos una situación traumante que ya no tiene solución, como la pérdida de un ser querido. Cuando un ser querido ha partido de este mundo, tenemos que llegar a la resignación que esta persona ya no va a estar con nosotros y tenemos que resignarnos a vivir sin esta persona. Pero hay momentos en nuestra vida que la resignación no es tan buena. Cuando se trata de Dios, cuando se trata de recibir un milagro, cuando se trata de nuestra vida espiritual, tú y yo no podemos resignarnos a vivir como vivimos. No tenemos que resignarnos a ser cristianos mediocres. No tenemos que resignarnos a vivir vidas apagadas en el pecado, sin influencia en este mundo. No tenemos que resignarnos a vivir así. La resignación en muchos casos es buena, pero en otras no es tan buena. Y cuando se trata de Dios, tú y yo no tenemos que resignarnos a vivir conformes a la situación que estamos viviendo. ¿Me explico? Entonces, este hombre, por lo que nosotros escuchamos de sus palabras, este hombre ya estaba resignado a la situación que vivía. 38 años enfermo, 38 años enfermo. Él ya estaba acostumbrado, porque él le contestó al Señor Jesucristo. Dice el verso 5: allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio, esto me encanta, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Y este hombre, la respuesta a mí me impacta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. En pocas palabras,
no tengo quien me ayude, ni Dios. Y ese es el pensamiento que nos embarga cuando vivimos una situación complicada. Ni Dios nos puede ayudar. Nadie me ayuda. Nadie me ayuda. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre aparentemente resignado a su situación, la respuesta que le da el Señor Jesucristo es increíble. Pero la pregunta del Señor Jesucristo a este hombre me impacta aún más. Un hombre con 38 años de enfermedad, ya resignado, con una vida arruinada, con una vida sin esperanza, el Señor Jesucristo lo ve, tiene misericordia de él y se acerca con él y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y esto es increíble. Si Jesucristo es Dios y lo conoce y lo sabe todo, ¿por qué le pregunta a un hombre que tenía 38 años enfermo si quería ser sano? ¿Cómo es posible si el Dios Todopoderoso, que sabe nuestras situaciones, nos pregunte si queremos que nuestra situación cambie? Es increíble. Esta no es una pregunta tonta del Señor Jesucristo. Dios no hace preguntas tontas. Dios hace preguntas necesarias. Y esta pregunta no es una pregunta tonta, esta es una pregunta necesaria. Una pregunta tonta es cuando nosotros llegamos todos mojados de la calle y nos preguntan: ¿qué? ¿Te mojaste? O cuando nos caemos y la gente nos pregunta: ¿qué? ¿Te caíste? Esa es una pregunta tonta. Pero cuando Dios nos pregunta a un hombre de 38 años que llevaba enfermo, le pregunta: ¿quieres ser sano? Esa no es una pregunta tonta, porque Jesucristo está viendo que está enfermo. Es ilógico que un enfermo no quiera sanar. El Señor Jesucristo le hizo una pregunta necesaria. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque muchas veces el problema para recibir nuestro milagro, el problema para ver la intervención de Dios en nuestra vida, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Dios quiere cambiar nuestra vida, pero ¿tú quieres? Esa es la pregunta del Señor Jesucristo. Yo quiero sanarte. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Quieres sanar? Esa es la pregunta del Señor Jesucristo. Yo quiero cambiar tu matrimonio. ¿Tú quieres que tu matrimonio cambie? Dios nos quiere sacar de las situaciones en las cuales llevamos mucho tiempo, pero la pregunta es, ¿nosotros queremos? Porque si nosotros queremos, entonces Dios nos va a dar instrucciones y puede hacer el milagro en nuestras vidas. Qué difícil es tratar de cambiar a alguien que no quiere cambiar su vida y que no quiere cambiar su situación. Hemos servido a Dios por más de 20 años y en esos 20 años hemos encontrado personas, de verdad te lo digo, con necesidades increíbles, con la necesidad de Dios increíble. Pero lo más increíble es que aunque tienen una necesidad tremenda de Dios, y yo he visto a Dios cambiar la vida de muchas personas a lo largo de 20 años, es increíble que muchas personas no quieran que Dios cambie sus vidas y quieren vivir iguales, quieren vivir siempre así. La pregunta del Señor Jesucristo no es una pregunta tonta, es una pregunta necesaria, y es necesario que tú te plantees en esta mañana si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres que Dios obre a tu favor en esta mañana. Pregúntatelo. El problema no es Dios, el problema es nuestra poca confianza, el problema es la actitud que nosotros asumimos en los problemas y en las situaciones complicadas. ¿Quieres ser sano?, le preguntó Jesucristo a este hombre que llevaba 38 años enfermo. Y este hombre le contestó: Señor, no tengo quien me meta en el estanque, porque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate,
toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Estas palabras que el Señor Jesucristo son imperativos. En pocas palabras, son una orden. Y una orden es para obedecerla. Una orden es para obedecerla. Cuando Dios nos da una palabra, debemos obedecer. Debemos obedecer. Entonces, una palabra de Dios, una palabra de Jesús que recibió este hombre, dice más adelante en el pasaje que acabamos de leer, dice este pasaje que Jesucristo le dijo, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y dice este pasaje de las Escrituras que este hombre obedeció las palabras del Señor Jesucristo, y fue cuando el Señor Jesucristo hizo el milagro en su vida. Una palabra de Dios puede cambiar el destino de cualquier persona que la recibe, pero sobre todo que la obedece. Lo que tú escuchas en cada transmisión, lo que tú lees en la palabra de Dios, ¿lo estás obedeciendo? Porque tal vez por eso no has recibido tu milagro. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces quiere decir que tenemos fe en lo que Dios nos ha dicho. Porque una palabra de Dios puede cambiar nuestro destino. Una palabra de Dios es poderosa para hacer milagros en nuestra vida, para cambiar nuestro matrimonio. Una palabra de Dios es poderosa para cambiar nuestra vida. Dice la Escritura que Jesucristo con una palabra calmó la tempestad. Dice la palabra en el Salmo 29 que el Señor con su palabra, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, voz de Jehová sobre las muchas aguas. La voz de Dios es poderosa, que hace calmar los fenómenos físicos y naturales más tremendos que tú y yo nos podamos imaginar. La palabra de Dios. Y cuando tú y yo absorbemos la palabra, creemos la palabra, pero sobre todo actuamos en fe de acuerdo a la palabra que Dios nos está dando en esta mañana, entonces Él va a cambiar nuestra vida. ¿Cuánto crees tú a su palabra como para obedecerle? Una palabra de Dios puede vencer tus limitaciones. Una palabra de Dios puede vencer tus limitaciones. Este hombre estaba paralítico y Jesús le dijo, levántate y anda. Una palabra de Dios puede vencer tus limitaciones. Yo era el hombre más tímido que tú te puedes imaginar. Yo no le hablaba a nadie. Me ponían a hablarle a un grupo de personas y yo no le hablaba a nadie porque tenía un miedo a hablarle a las personas. Pero bajo la palabra de Dios, al creer el llamado de Dios a mi vida ha sido transformada. Y te puedo mencionar muchos ejemplos donde yo he visto el poder de Dios obrar en mi vida. En mis enfermedades, en las enfermedades que yo he pasado, he visto la palabra de Dios obrar en mi vida. Y tristemente hay muchos cristianos que, aunque son cristianos que llevan años dentro de las iglesias, que saben la palabra de Dios, es más, la pueden repetir hasta como pericos. Conocen la palabra de Dios, pero tristemente nunca han probado una promesa de Dios. Y yo he visto a Dios obrar en mi vida, en enfermedades que la ciencia y la medicina dicen que no tienen cura. Yo he visto a Dios obrar a través de su palabra, porque una palabra de Dios puede vencer cualquier situación que tú y yo estemos viviendo. Su palabra es poderosa, con su palabra calmó la tempestad, y la palabra de Dios habla no de lo que nosotros somos o estamos viviendo, sino de lo que tú y yo podemos hacer en Dios. Es increíble. Y este hombre más adelante comenzó a dar testimonio del Señor Jesucristo. Dice el verso 14 que después Jesús halló a este hombre en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, porque muchas de las enfermedades que tú y yo vivimos están relacionadas con el pecado. Y en esta mañana yo quiero dar la oportunidad a las personas que ven esta transmisión por primera vez. Y quiero pedirle a Dios que venga a tu vida. Date la oportunidad
de que Dios pueda transformar tu vida, de que Dios pueda cambiar tu corazón, de que Él pueda perdonar tus pecados. Si tú quieres invitar al Señor Jesucristo a tu vida y hacerle Rey y Señor de tu corazón, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco que sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy confieso con mis labios que tú eres el Señor de mi vida y que el Padre te resucitó de entre los muertos y que hoy vives para siempre. Ven a mi vida y cámbiame para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú acabas de abrir tu corazón para recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Dios, el siguiente consejo que yo te quiero dar es que busques un lugar donde la palabra de Dios es predicada. Nosotros somos Vida Abundante de Taxco y estamos ubicados en Pedro Martín. Nuestras reuniones son los días domingos a las 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde. Estamos cerca de los taxis de Iguala. Solamente que pase esta contingencia, queremos invitarte a nuestras reuniones. Mientras tanto, lee la palabra de Dios, lee tu Biblia y conoce más de Jesucristo. Y para ti que ya conoces de Jesús y que has escuchado esta palabra y que Dios ha hablado a tu vida, no pierdas la esperanza. Tal vez llevas mucho tiempo viviendo esa situación. Tal vez llevas mucho tiempo sintiéndote triste, sintiéndote que tu situación tiene ya mucho tiempo, que no le ves el fin. No pierdas la esperanza, porque así como este hombre llevaba 38 años enfermo, pero un encuentro con Jesús lo cambió todo. Hoy es el día donde tú te has encontrado con Jesús y donde Él quiere cambiar lo que tú estás viviendo. No te resignes a la situación que tú vives. No te resignes a vivir enfermo. No te resignes a vivir en derrota. No te resignes a vivir en la mediocridad. Levántate en esta mañana en fe y dile: Señor Jesucristo, tú puedes cambiar mi vida. Y vamos a orar en esta mañana por todos aquellos que están viviendo una situación de enfermedad. Tal vez has sido infectado por esta enfermedad del COVID-19 y oramos por los enfermos. Tu situación no es para siempre. Tu situación no es para siempre. Y Dios quiere obrar en tu vida. Yo quiero orar en esta mañana por cada uno de mis hermanos, amado Padre Celestial, que están viviendo una situación complicada en su vida. Hemos leído, Señor, en tu palabra, que tú puedes cambiar la vida de cualquier persona. Y Señor, creemos con todo nuestro corazón que así es. Señor, sin importar el momento que vivimos, queremos entregarte nuestra adoración. Te adoramos, Señor. Te entregamos nuestra vida. Pero también, Señor, pedimos tu intervención en esto que estamos viviendo. Te pedimos que cambies, Señor, nuestra circunstancia y comienza a decirle al Señor: ven a mi matrimonio, ven a lo que estoy viviendo, no pases lo que estás viviendo solo. Permite que Dios tome el control de tu vida y, Señor, cambia mi vida, transforma mi corazón y como este hombre, Señor, que mi vida sea cambiada. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy me lleno de fe nuevamente. Y Señor, pido un milagro, Señor, en mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te doy gracias por la atención que pusiste en esta mañana a esta palabra. Y no faltes a los tiempos de alabanza, a los tiempos de oración que tenemos en este lugar. Comparte el link de esta transmisión con tus amigos, con tus familiares y sobre todo sigue creyendo en Dios con todo tu corazón. Te bendigo en esta mañana y bendiciones donde quiera que cada uno de ustedes estén.